ocasión tenemos una inquietud sobre cómo se debería administrar o administrar las emociones durante los cultos, servicios de adoración, conciertos, eventos cristianos. Esa pregunta, como comúnmente decimos, pues tiene tela para cortar y para desarrollar, y sobre todo entender en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de la adoración, y el Señor dice que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, y que está buscando el Padre adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tal vez qué giro ha tomado la adoración en esta sociedad contemporánea que estamos viviendo. Una de las cosas que tenemos que partir de ella es que, de acuerdo a Pablo en Tesalonicenses, somos una tricotomía, somos espíritu, alma y cuerpo. Y es interesante porque en la parte de adoración las emociones están involucradas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos habla de que en un culto racional hay que tomar en consideración el aspecto del intelecto. Y algo que nos llama la atención siempre es que la gente es un poco más almática a la hora de adorar, ya sea que el cántico sea más rápido o sea más lento. Otras personas consideran que adorar es un tipo de música suave. La realidad es que la Biblia no menciona eso, no menciona esta mecánica de la rapidez que pueda tener el cántico, pero sí el apóstol Pablo nos habla sobre lo que se canta en las iglesias y lo que se hace. Y en Efesios capítulo 5, a una iglesia madura, versículo 19, un verdadero apóstol, que es Pablo, dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Hay muchas iglesias que gustan de la himnología tradicional, que es hermosa y que, por cierto, añoramos porque contiene mucha teología. Otros prefieren los cánticos más contemporáneos, y eso no conlleva ningún tipo de problema. ¿Cuál sería realmente el asunto? Que involucramos mucho el aspecto de la emoción, y cuando hablo de la emoción es el movimiento del cuerpo, el danzar literalmente, etcétera, etcétera. No es que haya un problema con eso, sino que el problema estriba en el autocontrol. Cuando vemos que de momento, dentro del culto de adoración, o tal vez de un concierto o una actividad pública, las emociones son desordenadas, o hay mucho grito, o hay movimientos, digamos, exagerados del cuerpo, o inclusive actitudes o emociones que son más estáticas, que la gente se sale y llega como un tipo de éxtasis o cosas como esta, que nos hace recordar la situación también de los corintios en los tiempos del apóstol Pablo. Así que en una de las versiones nuevas sobre este versículo de Efesios dice: así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales, y elevarán al Señor alabanzas y cánticos de todo corazón. Lo que tendríamos que preguntarnos primeramente, ¿hacia quién va dirigida la adoración? Obviamente pues va dirigida al Señor. El apóstol Pablo nos señala que esa adoración se da de una forma inteligente, es decir, que no se da bajo el ala solamente de lo emotivo, sino también del intelecto. Y eso es muy importante. La gente piensa que cuando adoramos, o mucha gente, solamente tocamos la parte del alma, la parte de la emoción, pero no. En un culto racional, y ahí yo me quiero detener, y siempre lo digo a la congregación, cuando escuchamos la palabra, usamos
el entendimiento, usamos la razón, porque la palabra es para rumiarla, es para pensarla, para salir de la congregación como un ente pensante. Cuando cantamos, adoramos al Señor, eso también es un ejercicio espiritual, pero también es mental. Y en el Antiguo Testamento el salmista dice: cantad con inteligencia. Y qué importante es seleccionar la música. Tengo que sentarme en cualquier congregación para ver cuál es la música, qué es lo que voy a cantar. ¿Van a ser himnos tradicionales o van a ser música contemporánea? ¿Cuál va a ser el ritmo? Mire, si vamos a México, usted va a escuchar posiblemente que muchos de los himnos están en forma de ranchera, y ese no es el problema. El problema, primeramente, es la letra y cómo se usa esa música también para glorificar al Señor, porque en ocasiones nos vamos a los extremos y queremos ser tan organizados y tan litúrgicos, que esa litúrgica o liturgia a la hora de adorar se convierte en una liturgia muerta, inexpresiva, y no es lo que dice la palabra. La palabra sí habla en esa adoración de ese gozo, de ese júbilo, pero claro, tiene que ser dado en un culto inteligente, en un culto racional, y eso pues hay que tomarlo en consideración. Por ejemplo, en Romanos 12, en la carta de Pablo a los Romanos, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira lo que dice ahora, que es vuestro culto racional. Es decir, que cuando Pablo corrige a los corintios por desordenados, la realidad que no solamente estaba hablando de disciplina, sino que estaba hablando también del tipo de adoración que ellos rendían al Señor. Y ya Pablo acota en el versículo 2, hablando de la mente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Utilizamos nuestra mente también para adorar a Dios. Por lo tanto, tu mente y la mía tiene que estar renovada de acuerdo a la palabra del Señor. Yo recuerdo hace años en la vieja escuela que aprendía que lo importante era cantar, y la gente decía cosas como esta en los llamados devocionales o cultos de adoración musical. Decía: hermanos, no tuve tiempo de prepararme, pero lo importante que esto es para rendir adoración al Señor. Bueno, ahí salimos retratados definitivamente en ese video que estamos haciendo en ese momento, porque lo que estamos diciendo no es tan importante prepararse, pero es que ese argumento es el que se esgrime también cuando viene gente a predicar y dice que no importa porque el Señor ha de llenar nuestra boca con la palabra. Bueno, pero hay algo que se llama conocimiento. Para adorar al Señor tiene que haber conocimiento de a quién realmente estoy adorando, porque se adora con conocimiento en espíritu y en verdad. De la misma manera que cuando predico tengo que tener conocimiento, y Pablo habla aquí de ese culto racional, es decir, que de ese intelecto que utilizo a la hora también de adorar al Señor. Muchos escritores distinguen entre emociones y emocionalismo, porque hay algunos ismos que son bien peligrosos. Cuando nos vamos a los extremos, cuando creemos que un buen culto para adorar al Señor se trata del que tenga la música más alta o el mejor equipo o las mejores voces. Realmente no se trata de eso, se trata de la actitud del corazón a la hora de adorar al Señor, pero se hace con intelecto, se hace con entendimiento. Cuando usted va, por ejemplo, al Antiguo
Testamento se habla en los relatos veterotestamentarios, sobre todo en el Pentateuco, se habla del cántico, se habla de la adoración, se habla de los instrumentos musicales. Luego, en los tiempos de David, de la misma manera, se habla de ese orden en que estaban distribuidos aún los músicos. Por lo tanto, requería ensayos, no era meramente algo espontáneo. Vamos a ver qué cantamos, vamos a ver algo que nos podamos inventar. Y en Romanos 12, Pablo lo subraya: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué tengo que tomar en consideración las misericordias de Dios? Para saber de dónde me sacó, qué tipo de adorador realmente soy, y reconocer dónde estaba antes, que estaba en tinieblas, que era depravado. Esa se llama la doctrina de la depravación total del hombre, muerto en delitos y pecados, y que ahora mi espíritu está vivificado para adorar y rendir culto al Señor, y que es un culto racional. Ahora, es un culto racional, pero es un culto también donde hay pasión o hay dedicación. El que tenga pasión a la hora de adorar al Señor, porque ahora sé lo que estoy adorando, no significa que sea un culto desbocado, que sea un culto donde en Puerto Rico usamos la palabra revolú, donde haya mucho ruido, donde haya mucho revuelo, donde cuando estamos adorando musicalmente al Señor están pasando tantas situaciones, uno está corriendo de un lado a otro, aquel está danzando, realmente hay un orden, no tiene que ser algo ceremonial, pero debe ser con todo el entendimiento. Fíjate que cuando hablo del entendimiento no estoy hablando del estilo. Hay gente que tiene distintas formas de adorar y alabar al Señor. Y como te decía ahorita, pues el mexicano usa su ranchera, posiblemente en otros lugares usan la música, lo que llamamos la música gospel. Ayer estaba escuchando unos himnos de música country, y eso no está reñido con lo que es la verdadera adoración. Son estilos de adoración y la buena selección de la música. Ahora, ¿cuál es el filtro? El filtro definitivamente debe ser la palabra del Señor, porque el apóstol Pablo nos habla en último análisis de un culto racional y de la comprensión. ¿Cuánto comprendo lo que realmente estoy haciendo en el culto de adoración? Primera de Corintios 14 habla allí del entendimiento, ¿verdad? Y para que haya edificación, para que los demás sean edificados, tengo que hacer las cosas con conocimiento, con entendimiento, aún para presentarme como sacrificio vivo, como acota el apóstol Pablo, delante del Señor. Segunda de Pedro, el capítulo 1, quisiera detenerme en algo allí que me llama la atención, y es cuando se habla de la transfiguración. Y ese es un aspecto hermoso, la descripción de Pedro de la transfiguración. ¿Por qué te llevo a esto? Porque cuando Pedro describe, definitivamente está emocionado, ¿por qué no? Apasionado con lo que está contando allí. Sin embargo, Pedro más adelante habla de la centralidad, es decir, de que el centro tiene que ser la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué acontecimiento lo que ocurre allí en el monte de la transfiguración! Tanto que uno dice, hagamos una enramada, vamos a quedarnos aquí porque esto está bueno. ¡Wow! Todos transfigurados, qué hermosura, pero no se quedó en la pasión y en la emoción de ese momento, sino que el mismo Pedro, como los demás, sabían de que toda experiencia tiene que pasar por el filtro de la palabra del Señor. Como alguien decía en estos días, que me llamaba la atención cuando Lutero decía que los milagros pueden llover, y qué bueno que ocurren milagros entre el pueblo del Señor, pero eso tiene que pasar por el sedazo de la palabra del Señor. Si no hay palabra, si no hay reconocimiento de la soberanía de Dios,
Los que se dan entonces son actos esotéricos, actos medio raros, donde lo que ocurre y se da al Señor es fuego extraño. Así que la palabra tiene que ser la base para una buena adoración. El uso del intelecto, autocontrolar las emociones, no utilizar la adoración ni la predicación para manipular, que lo estamos viendo hoy día mucho. O ponemos una musiquita exquisita. No hay nada malo de que uno use un fondo musical o para la predicación o un fondo para una reflexión. El problema está cuando usamos la música como un elemento para manipular, porque la música a través de todos los tiempos ha cumplido una función decisiva, porque la música como la adoración lleva una carga emocional. Ahí es que va lo que llamamos la adrenalina, que hay cánticos que nos emocionan tanto porque nos encanta. A mí me emociona mucho cantar Cuán grande es Él, porque de la vieja escuela yo pienso que hay que rescatar esos himnos y me fascina cuando cantamos Cuán grande es Él y viene esa adrenalina cuando lo estamos cantando, pero hay que tener también un autocontrol. Aún en la moderación de las voces, porque el hecho de que me guste un cántico, no voy a hacerlo más alto que los demás, porque estoy llamando la atención y estamos adorando inteligentemente y colectivamente. No te estoy hablando del metal de voz, si entono o si desentono, porque estoy como parte de una congregación ahora, y hay una realidad. Si pertenezco a un coro, a una agrupación musical, definitivamente debo entonar esos cánticos. Si no, sería como una banda desafinada o algo por el estilo. Y qué bien nos habla Pablo en Corintio, ¿verdad? Aún sobre los instrumentos que los tocamos y desafinan, ¿verdad? Así que es con inteligencia, es para el Señor, pero como es para el Señor, se da con inteligencia. Hay algo que oí en estos días que citaba un predicador y me llama la atención, y es de un escritor Chesterton, que él decía algo parecido a esto. Cuando llegues a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. Yo lo parafraseé a mi manera, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque antes los caballeros les gustaba mucho usar los sombreros y la usanza y la costumbre es que la persona se despojaba del sombrero una vez llegaba a ese recinto o a ese santuario, esa congregación, como le quiera llamar. Pero mira que Chesterton dice algo bien interesante, no la cabeza. Cuando llegamos a la iglesia a adorar, a alabar, a magnificar al Señor, a escuchar la predicación, no echamos el cerebro en la canasta en la que los diáconos recogen las ofrendas. A la iglesia se viene a pensar. Por eso Pablo habla de un culto racional. Es más, a veces pensamos que a la iglesia venimos a recibir bendición. No hay problema con eso, pero el asunto de venir a la iglesia es primeramente a adorar al Señor. No es a ver en lo que el Señor me va a ayudar, a ver que necesito un carro, a ver si el Señor me lo da o me lo deja de dar. Esas son cosas que vienen por añadidura, pero la centralidad de adorar es tener comunión con los hermanos y también en último análisis venir a adorar al que merece adoración. Y eso lo tenemos que tomar en consideración en cada aspecto. Pudiéramos tal vez en esta hora, pero lo dejaremos para otra ocasión, hablar de cómo era la adoración en el Antiguo Testamento, comenzando desde el libro de Génesis. Solamente voy a ir a uno que otro versículo, porque ya desde el Pentateuco había un mandato cultural, es decir, seleccionar la música y saber lo que realmente se estaba cantando. Y un escritor dice lo siguiente, escucha, y a mí me llama mucho la atención, Jubal, del linaje de Caín, fue el padre
de los que tocaban el arpa y la flauta. Eso está en Génesis 4:21. Labán amonestó a Jacob por haber huido y no permitir que se le despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Génesis 31:27. Y siguen más adelante y ves cómo se da el cruce del Mar Rojo, los cánticos, la alabanza al Señor en Génesis 15 del 1 al 8. Y así pudiera seguir hablando en esta hora lo que se menciona en los libros históricos, en los tiempos de David, lo que es la verdadera adoración. Lo importante para recapitular es que el centro de esa adoración era el Señor, que uno de los elementos básicos era el uso del entendimiento, el uso de nuestra inteligencia, de todo nuestro ser para aclamar al Señor y, ¿por qué no?, la verdadera devoción y pasión a la hora de rendir tributo a quien solo merece tributo, que es el Señor. Hasta luego, será en otra próxima ocasión.